de la clase del día de hoy. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física en tercer año en la Escuela Técnica 36. Quienes hablan, Marcelo Tiflo, le da bienvenida. Los invito a que por favor registren su nombre y apellido en el chat para que podamos, de alguna manera, hacer un registro o dejar asentadas vuestras presencias en el mismo. Caso contrario, quedarán como ausentes. Así que les pido que ya registren el nombre y apellido completo en el chat, todos lo completan, y de esa manera, bueno, este trámite burocrático administrativo lo tenemos resuelto. En el caso de que Karina se le ocurra pedirme los presentes, tenemos nuestro registro correspondiente. Lo ideal sería, por supuesto, que nos acompañe y nos tome lista, pero bueno, no son las instrucciones que ha recibido seguramente. Así que bueno, vamos a poner en marcha la clase del día de hoy. Para ello lo que vamos a hacer es revisar el material que habíamos estado desplegando la clase anterior, en el que habíamos encontrado algunas relaciones, habíamos encontrado algún tipo de elemento bastante interesante. Así que comenzaremos completando pantalla, por supuesto aprovechando el desarrollo de la clase previa, con tercero primera, tengo ya desplegado todo, así que simplemente lo voy a estar tipeando, voy a ir deshaciendo los renglones para que vayan apareciendo la solución de los problemas, la vamos a ir charlando, y eso generalmente nos genera unos pequeños minutos de tiempo adicional que nos va a permitir complementar un poquitito un par de conceptos nuevos que son los calores latentes de solidificación y de vaporización que tenemos que incorporar para poder trabajar en la resolución de algunos problemas. Ya nos queda muy poquitito. Vemos esto, vemos cambio de estado, calor latente de solidificación, vaporización, y después transmisión de calor, y terminamos el capítulo, el día jueves estaríamos terminando, dando por finalizado el marco teórico, y bueno, si bien notarán que he corregido la fecha de entrega de las actividades de retrasado, no me acuerdo si una semana o 15 días, pero revisen las entregas como para que las que se vencían el día jueves 3 de junio, los postergué para una semana y un poquito más, en realidad. No llega a 2 semanas. Para el día, para los 2 lunes después. Y después, o la siguiente también la retrasé un poquitito. Así que de esa manera estaríamos ajustando y corrigiendo un poquitito. Después veremos si modificamos y desplazamos una semanita la fecha tentativa que teníamos originalmente prevista para la evaluación de este bloque de calorimetría. Pero teníamos puesto una fecha en la que incorporábamos, creo que también hidrostática, así que bueno, todavía falta bastante recorrido por llevar adelante. Pero bueno, cualquier cosa ajuste, seguramente mandaré alguna notificación luego de estos cambios de planes que se vienen suscitando permanentemente. En fin, vamos a poner inicio. Ustedes ya están viendo el enunciado del problema que habíamos visto la clase pasada, donde nos planteábamos un calorímetro. El calorímetro era un espacio, un sistema aislado. Ese sistema aislado, acuérdense que había varios tipos de sistemas. Teníamos sistemas abiertos, una olla calentándose que tenía intercambio con el medio de calor y de materia. Un sistema cerrado era una olla también, calentamos agua pero con tapa, donde había intercambio de calor con el medio, pero no había intercambio de materia. Y finalmente los sistemas aislados, que eran los que nos interesaban utilizar para no tener que estar midiendo lo que se va del sistema al medio, que se nos complicaría un poquitito todo el esquema matemático, ¿no? El esquema conceptual. De forma tal que nos veríamos en la necesidad de armar sistemas más complejos desde el punto de vista matemático, y no es parte del espíritu de la cátedra de física, en todo caso, complejizar lo matemático cuando podemos, con alguna hipótesis simplificativa, reducir bastante el manejo matemático que tenemos que estar desplegando. Entonces nos centrábamos en sistemas aislados. Esos sistemas aislados no tenían intercambio ni de materia ni de energía entre el medio y el sistema, con lo cual nos centramos en lo que ocurre dentro del sistema. Y en este caso lo que teníamos era un elemento, el calorímetro, este sistema aislado, que tenía disponible 300 gramos de agua a 25 grados
y introducíamos un trozo de aluminio de 200 gramos y que era extraído a una temperatura inicial de horno a 180 grados. Y nos pedía prever la temperatura de equilibrio. Y bueno, y en función de eso, determinamos qué debíamos informar, los datos que teníamos, las relaciones que teníamos disponibles, hasta el momento 3 relaciones, la definición de calor, muy importante, la delta T y el intercambio de calor en un sistema aislado, que es la ecuación número 3. Dentro de la estrategia generalmente teníamos esta situación en la que tomamos la ecuación 3 y despejamos la incógnita, luego de reemplazar el contenido de 2 para que quede un sistema homogéneo, y bueno, despeje mediante teníamos resuelto nuestro caso. Un segundo caso en el que básicamente, fíjense, en mi primer caso lo que nos estamos buscando, condiciones de equilibrio. Caso 1, búsqueda de condiciones de equilibrio. Caso 2, conociendo las condiciones de equilibrio, lo que tratamos de averiguar es algunas de las condiciones iniciales que no conocemos. Esas serían las dos situaciones posibles que analizamos en la clase pasada, con lo cual los problemas son básicamente muy semejantes. Cambia lo que hay que despejar en estos sistemas de ecuaciones. En nuestro recorrido lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con un problema, el 23, que básicamente dice así, que primero tendríamos que elegir, determinar cuál es la circunstancia. Es decir, si debemos averiguar alguna condición inicial o si debemos averiguar nuestra condición de equilibrio, que son básicamente los dos problemas. En nuestro caso dice qué temperatura el agua tenía inicialmente, con lo cual una condición inicial. Así que bueno, de la lectura surge lo siguiente. Nos están pidiendo la temperatura inicial del agua. Luego vamos a hacer un relevamiento de nuestros datos. Dice un bloque de plomo de 200 gramos que se halla a 100 grados se introduce en un calorímetro que contiene 300 gramos de agua. Si el equilibrio se registra a los 27 grados, bueno, ahí tendríamos nuestra masa inicial de agua, 300 gramos, su temperatura inicial, digamos la temperatura final, perdón, su temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, 27 grados, el calor específico del plomo, que era el material que estábamos utilizando, la masa de material, que es de 200 gramos, con su temperatura inicial a 100 grados, y el calor específico del agua que nos quedaba pendiente. Acá tendríamos que hacer algún ajustecito, pero lo voy a dejar pendiente, tendría que haber ordenado de otra manera, pero tampoco determinante. Tendría que haber puesto todo lo que es agua primero. En el próximo problema lo vamos a ajustar un poquitín más. Pero lo concreto es que tenemos nuestras ecuaciones, las mismas de los casos anteriores, y tendríamos que poner en marcha, bueno, nuestra estrategia sería sencilla. Tomo la ecuación 2 y la reemplazo en 3 y obtengo, y después despejo la incógnita. Básicamente, no es ni más ni menos que lo que tenemos que hacer. Este sería nuestro caso, donde nuestra incógnita nos queda destacada en color rojo. Luego comenzamos a despejar y ya tenemos nuestro resultado rápidamente. Del proceso de despeje queda nuestra incógnita paralizada y luego resuelto el problema. Con lo cual nos quedaría un problema terminado, a velocidad fantástica. Fíjense que igual la estrategia y el paso a paso es bastante simple. Lo complejo por ahí sería todo este tándem matemático en el cual tiene una gran facilidad. Al ser una sola incógnita, el despeje matemáticamente hablando es muy sencillo. En el otro caso, si hubiera sido nuestra temperatura final, tendríamos que aplicar propiedad distributiva primero, luego agrupar los términos de las incógnitas y los términos independientes, y después recién despejar. Hay un paso matemático más. Pero digamos que, salvo la complejidad matemática involucrada en nuestra dinámica de resolución de los problemas, estamos hablando físicamente de exactamente lo mismo. Así que bueno, centrémonos ahora en nuestro problema 24. Nuestro problema 24 es algo semejante, fíjense, dice, ¿qué temperatura tenía el aluminio inicialmente? Básicamente es lo mismo, ni más ni menos que lo mismo, con lo cual no sé si tiene sentido resolverlo. Lo que tendríamos que hacer es calcular la temperatura del aluminio, es exactamente igual, con lo cual podríamos saltearnos y centrar nuestra atención en el problema 25. Vamos a ver si, no me acuerdo si lo había resuelto 24 o 25, a ver.
Sí, habíamos resuelto este problemita primero. Así que ya lo tenemos resuelto, vamos a hacerlo. Vamos por el 24 entonces. Saltaremos el 25. Entonces es un cubo de aluminio de 90 grados. ¿Qué temperatura tenía el aluminio inicialmente? Entonces un cubo de aluminio de 95 gramos, se introduce el calorímetro que tiene 250 gramos de agua a 25 grados. Equilibrio 34, muy parecido a lo que vimos recién. Masa de agua, temperatura inicial, calor específico del agua, temperatura de equilibrio, masa del metal, calor específico del aluminio. Acá ya empecé a ordenar un poquitito más en línea. Fíjense, primera línea la consideré con el agua, la segunda línea con el metal y en el medio lo que teníamos como estadio de equilibrio. Bueno, las relaciones en nuestro caso siguen siendo exactamente las mismas y nuestra estrategia tampoco difiere mucho. Un detalle clave, una consideración es importante. Así como tenemos el calor específico, la unidad de calor específico, como les comenté, es esta que tendremos por acá. Y por otro lado, la caloría, tengamos en cuenta que la caloría es una unidad de medida de energía, tiene su equivalencia en Joule. Acuérdense que teníamos energía mecánica, que estaba compuesta por energía cinética y por energía potencial, que se medía finalmente en Joule, Newton sobre, bueno, no importa. Lo concreto también teníamos la energía eléctrica en Joule, diferentes tipos de energía, así que acá tenemos nuestra equivalencia, que es lo que me quería centrar, y no olvidarme lo que es el valor de la caloría expresado en Joule. Así que bueno, sigamos avanzando. Nuestra estrategia básicamente es la misma, donde tomo el valor, la expresión 2, y la reemplazo en las incógnitas 3, de la ecuación 3, y me quedó con mi nueva incógnita. Lo único que cambió fue la ubicación del valor del rojito. Antes lo teníamos por acá, adelante, ahora lo tenemos atrás. Una es la temperatura final, la otra es inicial. No hay grandes diferencias, fíjense que entre una expresión y la otra. Temperatura inicial de un contenido, temperatura inicial del otro material. La operación para despejar, exactamente lo mismo. Fíjense ¿qué hice? Apliqué propiedad distributiva en el segundo término. Luego lo que hice fue pasar del otro lado de la igualdad al término de la incógnita y despejarla. Y ya lo tenemos resuelto el problema. Ahí tenemos nuestro resultado. Con lo cual, fíjense que la dinámica es más de lo mismo. Seguimos avanzando, vamos al problema 25. Este sí, calcular calor específico. Básicamente, ¿qué cambia de todo esto? Que tenemos que despejar este elemento. Después la expresión es fundamentalmente la misma. Con lo cual, para este problema, le dejamos a ustedes que resuelvan por sí mismos esta historia. Y nos vamos a meter en el problema 26. Para el problema 26, bueno, acá tenemos que hacer un parate, detenernos un momentito y pasarnos a la teoría. ¿Por qué? Porque como empezamos metiéndonos en todo lo que sería calor latente de fusión y vaporización, bueno, vamos a tener que ir a revisar estos conceptos preliminares. Para ello acá volvemos a nuestro punto. Acá fíjense que estuve jugando un poquitito con el cartelito y me olvidé de sacarlo. Ahí está. Ahí estamos, listo. Volvemos para atrás. Estos son los temas que ya casi terminamos. Esta maravilla de calorimetría. Así que bueno, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es, acá tenemos dos ejemplos resueltos. Es, primer punto, una consideración importante que tiene que ver con los problemas donde están involucradas las situaciones puntuales en las que se solicita, por ejemplo, un calor específico o algún calor latente de algún tipo. Convengamos en lo siguiente: si el número no nos da exacto, porque en general es un material que tiene impurezas, y al tener impurezas cambian de forma pequeña o muy variada. En el caso de que haya aleaciones o materiales con impurezas, cambian las propiedades, con lo cual es una consideración que debemos tener en cuenta. Desde el punto de vista del proceso metalúrgico, por ejemplo, el material cobre
no se lo puede encontrar en la naturaleza con un nivel de pureza mayor al 90%. Los mayores volúmenes y mejor pureza que se obtiene mediante procesos de electrólisis. Con lo cual, eso ya nos da una pauta de que hay bastante incertidumbre y hay bastante desfasajes en estos valores teóricos que siempre estamos manejando. Así que bueno, vamos a meternos un poquitito con el tema, el concepto, la idea fundamental de lo que es cambio de estado. Para ello, vamos a conversar un poquitito sobre los tres estados en que se encuentra la materia en condiciones normales de presión y temperatura. En nuestro hábitat habitual encontramos los materiales en tres estados posibles: sólido, líquido y gaseoso. Ahora bien, por supuesto hay algún otro estado de la naturaleza, el estado de plasma, que es el Sol, en ese momento de fusión nuclear, digamos así, que es permanente, que vive, tiene un estado de plasma. Pero nosotros en nuestras condiciones normales no estaríamos trabajando con más que tres estados de naturaleza. Y el proceso de transición entre los distintos estados, el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso, acá tendríamos en nuestro esquema ese proceso de transición de entre líquido y sólido se denomina solidificación. Cuando estamos en un proceso entre sólido y líquido, estamos en presencia de un proceso de fusión. Cuando estamos en un pasaje entre líquido y gaseoso, estamos en un proceso de vaporización. Y cuando estamos en un proceso del estado gaseoso al estado líquido, estamos hablando de un proceso de condensación o licuación. Hay un estado que no es tan fácil visualizarlo, por ahí, por nuestras experiencias cotidianas, uno por ahí no se da cuenta tan sencillamente, pero el pasaje entre el estado sólido y gaseoso directamente se denomina volatilización. Un ejemplo típico de esto es las bolillitas blancas que utilizan para las polillas o el hielo seco. El hielo seco, que es un hielo formado a base de dióxido de carbono, pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso. ¿De acuerdo? Y cuando pasamos del estado gaseoso al estado sólido directamente, tenemos lo que se denomina sublimación. Así que ahí tendríamos nuestro proceso de sublimación. Atención con esto, porque en la bibliografía, que en general nosotros recomendamos, yo les he facilitado un libro, les propongo y les recomiendo un libro que se denomina Física Conceptual de Paul Hewitt. Es un librito que tiene unas 1000 hojas aproximadamente, pero abarca todos los contenidos de una mirada bien interesante de lo que sería la física. Sin embargo, hay varias bibliografías dando vueltas. Hay bibliografía argentina, hay bibliografía europea, hay bibliografía rusa y hay bibliografía china. La bibliografía china realmente no se ha difundido mucho en Occidente, con lo cual prácticamente no la van a encontrar. Pueden llegar a tropezarse con algo de bibliografía rusa, que no es la más recomendable porque no utiliza la misma nomenclatura. Si bien hay muy buenas traducciones, y yo lo he estado trabajando en algún tipo de material de estas características, tienen un muy buen poder de síntesis, un marco muy piola de lo que es un manual. Ahora bien, para el estudio teórico, en general, y de la gran influencia que ha tenido todo lo que es la bibliografía europea, especialmente alemana, francesa, se ve reflejada en nuestro sistema de medidas, de pesos y medidas, en nuestra manera de desarrollar los textos teóricos. Entonces, bueno, puede haber algún tipo de desfasaje, es decir, alguna nomenclatura diferente. Este ejemplo que yo pongo aquí, pueden llegar a encontrar, en lugar de hablar de volatilización y de sublimación, van a poder encontrar en alguna bibliografía que van a estar hablando de sublimación y sublimación inversa, no más que eso. Entonces, en general,
siempre van a haber estos pequeños desfases, alguna convención diferente respecto de cómo llamar, por ejemplo, nosotros calor específico, simplemente lo llamamos calor específico. Al calor latente de vaporización lo vamos a llamar L vaporización, latente vaporización. Al latente de solidificación o de licuación, vamos a llamar así. Buscamos convenciones. No siempre hay coincidencia en las convenciones, pero hay que prestar atención y darnos cuenta de este tipo de equivalencias. No hay que desesperarse y volverse loco. Respecto de este esquema, bueno, nosotros lo que tendríamos sería fundamentalmente, ando con bastante cuidado porque cuando estoy trabajando con mi Wacom, el Wacom es el lapicito con el que escribo en una tableta para escribir directamente sobre la pantalla, me ha pasado que al tener disponible Word, un esquema de escritura también a mano alzada, se entra en conflicto con la pizarra que estoy utilizando de Zoom y me quedan las pantallas negras. No me acuerdo si me pasó con ustedes o con el otro tercero, que por eso ando con bastante cuidado para tratar de evitar ese tipo de circunstancias, porque no encontré cómo desactivar el problemita. En principio, por ahora, no utilizando los recursos de Word o PowerPoint o de Office, lo vengo resolviendo. Entonces, bueno, como les contaba, ese pasaje, esa relación fusión-solidificación que teníamos a la vista, ven que ahí apareció uno de mis problemas y me tiento, ya no usando la pizarra, y ahí meto la pata. Entonces, este esquema que teníamos por acá, vamos a tratar de charlarlo por acá, con solidificaciones. Esperen un segundo que voy a borrar, y antes de meter la pata, vamos a venir por acá a dibujar. Y voy a salir urgente de allí para evitar este potencial conflicto que tendríamos dando vuelta por allí. Bueno, del pasaje, ahora vamos a charlar un poquitito sobre lo siguiente. Acá estaríamos en nuestro gráfico, en los cuales tenemos intercambio de temperatura. Fíjense que acá en este gráfico que tengo por aquí, voy a tratar de agrandarlo un poquitito. Ahí está. Nosotros lo que tenemos es una descripción del proceso, de las relaciones que hay entre la cantidad de energía que agregamos, cantidad de calor añadido y variación de temperatura. Acuérdense que habíamos encontrado una relación que decía que Q era igual al calor específico por la masa del material por la variación de temperatura. Para este tipo de gráfico, digamos, la cantidad de calor sería X, así que a esto podríamos llamar, por ejemplo, 1 sobre K, y entonces nos quedaría que la ecuación delta T sería igual a K multiplicado por Q, donde Q tiene el rol de X, esta es una constante y esta es una Y, con lo cual fíjense que es la ecuación de la recta, y es igual a una variable por X. Estas serían las ecuaciones que describen estos momentos dentro de los gráficos. Los momentos en los que se produce en un estado determinado, sólido por acá, líquido por acá y gaseoso por acá, la modificación existente entre el momento inicial y el momento final con la variación de temperatura y el agregado de energía para lograr eso. Ahora bien, ocurre una situación atípica, que es la que estoy tratando de explicitar en este momento, que es el proceso de transformación, de un cambio de estado, en este caso de sólido a líquido, donde hay coexistencia durante un momento, un tiempo, de los dos estados, acá de líquido a gaseoso, y ocurre, fíjense que no hay cambio de temperatura. Esto si fuera agua, y a presión de una atmósfera, estas temperaturas, ¿cuáles serían? Serían los 0 grados Celsius y los 100 grados Celsius correspondientes.
Entonces, en este esquemita que tenemos por acá, claro, tendríamos que tratar de descubrir cuál es la cantidad, porque fíjense que hay un calor acá. Entre esta posición de acá y esta posición que tengo acá, yo lo que he hecho fue agregar calor. Acá incorporé calor. Esto fue incorporado. Pero como la variable temperatura no corre, tendríamos que estudiar y analizar qué es lo que pasa ahí. Y ahí lo que tenemos es una molécula que está en estado sólido. Imaginemos que estos serían 3 moléculas sólidas de agua. Para que estén en posición líquida, separadas, tenemos que agregarle energía. Para agregar esa energía, ¿cómo la magnificamos? ¿Cómo le damos magnitud? Bueno, definimos un concepto, porque además, si estudiamos, depende de la cantidad de agua. Si tenemos agua, depende, no es lo mismo 1 litro que 10 litros de agua. Entonces, hay lo que denominamos calor latente de, y ahora voy a volver sobre mi apunte un poquitito para atrás, vamos a ir sobre nuestro calor latente de fusión barra solidificación. Yo voy a hablar de fusión, pero es la misma magnitud con una diferencia fundamental. La fusión es de sólido a líquido. Tengo que agregar calor. La solidificación es de líquido a sólido. Tengo que quitar calor. Con lo cual, el calor, vamos a definir el calor latente de fusión como la cantidad de calor. Esperen que vamos a hacer un clic por acá para tener disponible nuestra tiza de nuevo. Nuestro calor latente de fusión sería ¿qué cosa? La cantidad de calor que tenemos que agregar a 1 gramo de agua para que pase de sólido a líquido. Entonces vamos a definir el calor latente de fusión multiplicado por la cantidad de masa sería igual al calor de fusión. ¿De acuerdo? Esa sería básicamente la situación. Entonces, si voy de sólido a líquido, más LF. Si voy de líquido a sólido, menos L. En este caso sería S, que sería en magnitud, LF en magnitud es igual a LS. Con lo cual, para simplificar, podríamos poner siempre calor de fusión, calor latente de fusión, latente de fusión, y después el otro que vamos a usar es el latente de vaporización. En el caso del agua, este valor es de 80 calorías sobre gramo, y en el caso de el de vaporización de 540 calorías sobre gramo, lo que tenemos que aplicar para hacer los correspondientes cambios de estado. Avancemos un poquitito más, ahí tendríamos nuestro calor latente de vaporización, y ya volviendo sobre este esquemita que estábamos viendo, nos centramos, bueno, acá tenemos un ejemplo muy bueno porque me implica estudiar este caso. A ver, acá yo tendría que, la verdad, podríamos buscarle una vuelta para que esto quede ahí está, un poquito más grande. Donde fíjense que tenemos una serie de situaciones. Si yo les pido que estudiemos este caso, ¿cómo haríamos? Supongamos que tenemos en un balde una sola sustancia y lo que estamos agregando es calor. Tenemos básicamente un primer momento, un segundo momento, un tercer momento, un cuarto momento, bueno, y un quinto momento que sería más allá de la vaporización cuando va cambiando su temperatura. Y bueno, son los momentos que tenemos que estudiar. Entonces fíjense que acá el calor, ¿cuál sería? Nuestra ecuación general, acuérdense, calor, ya habíamos dicho que era calor específico multiplicado por la masa por delta T. Y la otra expresión era, el calor también era igual al latente de vaporización o de condensación por la masa. Entonces, nuestro primer momento,
Q1 sería entre menos 18 grados, creo, y 0 grados, ¿no? Entonces nos quedaría el primer calor, sería el calor específico del agua sólida, en este caso es el calor específico del agua sólida, es 0,5 calorías grados Celsius. Un dato importante, el calor específico del agua líquida es 1. ¿Mm? Importante detalle, porque fíjense un detalle importante. Noten la pendiente de la curva. La pendiente de la curva no es ni más ni menos que nuestro calor específico. Entonces, sí que marca alguna medida la inclinación. Por supuesto, la cantidad de masa también involucra en la velocidad del cambio de temperatura. Pero, digamos, un elemento a una masa unitaria, directamente estaríamos reflejando el valor del calor específico. Entonces, tendríamos 4 momentos, como les contaba. Y vamos a borrar acá. Y vamos a tratar de analizar esos 4 momentos. El primer momento es cuando realizamos el pase de menos 18 en nuestro análisis. Vamos de... veamos dónde estamos parados. Permítanme un segundo, voy a volver para atrás un poquitito. Acá tendríamos, acá estaríamos en nuestro análisis. Me había equivocado de lugar. Nuestro primer momento, ¿qué era? El momento en que pasamos de menos 18 grados a 0 grados. Nuestro calor específico del hielo, 0,5 calorías, como les contaba, la masa, la diferencia de temperatura. Primer valor, Q1. Luego se produce el momento 2, ahí averiguamos Q1, en el que tenemos un pase de estado sólido a líquido, temperatura constante. Y ahí entra nuestro calor latente de fusión multiplicado por la masa y nuestro valor, que es 80. Ahí tenemos nuestras calorías. Luego el agua líquida, de nuevo calor específico del agua, por la masa, por la delta temperatura, hasta llegar a los 100 grados, donde tenemos que vamos de 0 a 100. Entonces 100 menos 0 es 100, multiplicado por 1, multiplicado por 75 gramos, tendríamos nuestro valor de Q3, y finalmente el proceso de vaporización, en el cual tenemos nuestro calor latente de vaporización, que es 540 calorías sobre gramo, nos daría el valor 4, con lo cual la suma total, si yo estuviera estudiando desde los menos 18 grados Celsius, la cantidad de energía expresada en calor que tengo que agregar para llegar a más 100 grados con vapor, sería Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Y ahí tendríamos el problema resuelto. Esta sería básicamente la situación. Y las dos grandes novedades que tendríamos serían el valor de Q2 y el valor de Q4, donde estamos involucrando una nueva idea, un nuevo concepto, que es el del calor latente, de solidificación o licuación, de vaporización, que serían los dos momentos, que valen 80 gramos, 80 calorías sobre gramo en el caso de solidificación o de fusión para hablar con más propiedad, y de vaporización de 540 en el caso del agua. Por supuesto, si requiriéramos para alguna otra sustancia, tenemos que buscarlo en las tablas correspondientes o será un dato. Pero la realidad es que tendríamos ya definido nuestro esquemita. Nos quedaría revisar un caso B, un calorímetro, así que se los propongo que lo busquen y lo revisen en el apunte teórico. Hay algún caso C con algunas variantes. Y bueno, nos quedaría el último tema, que es propagación del calor, que vamos a estar viendo el jueves, así que ahora nos vamos a centrar en trabajar en este problema, en la aplicación de estas ideas. En un caso sencillo, tranquilo,
por ahí los ejemplos que yo les estuve proponiendo, y aparte de que desarrollamos desde el punto de vista teórico, tiene un poquitito más de complejidad desde el momento en que estudiamos el caso de un material, el agua, en todo su ciclo y su recorrido. Ahora, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar un ejemplo en el cual lo que vamos a hacer es tener un tacho con agua, con cubitos de hielo, temperatura estabilizada. Y hay un fulano que me dice, bueno, yo quiero que la temperatura llegue a 28 grados. ¿Cuánta agua hay que agregarle? Y ese es el problema que estamos teniendo. Así que vamos al enunciado, vamos a leerlo y dice lo siguiente. En un calorímetro, un pote de helado, hay 200 gramos de agua y 100 gramos de hielo en equilibrio térmico. Determinar la masa de agua a 28 grados Celsius que debemos incorporar para que el sistema se equilibre a 10 grados. Listo. Problema típico de decir, bueno, ¿cuánta agua tengo que agregar? Si la tengo en otro termo que está a 28 grados, ¿cuánto tengo que agregarle para que me quede todo a 10 grados? Que es la temperatura justa que yo necesito utilizarlo. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué debemos informar? Me dice, determinar una masa de agua. Así que nuestra incógnita sería la masa 2. La masa 2 de agua. La segunda agua que tenemos que agregar. Líquida. La masa 1 la tenemos, 200 gramos de agua, 200 gramos de agua líquida. Tenemos 150 gramos de agua sólida. Ahí me equivoqué, me parece, ¿eh? Guarda, me equivoqué. A ver, tengo mi masa de agua líquida, como les contaba, 200 gramos. Mi masa de agua sólida, 100 gramos. Mi código, mi coeficiente en el calor latente de fusión 80 calorías, mi calor latente de vaporización 540 calorías sobre gramos, son mis datos. Tengo la temperatura inicial del agua coexistiendo sólido y líquido es de 0 grados. El calor específico del agua líquida es una caloría sobre gramos. La temperatura final tenía que ser 10 grados. El calor específico, esto lo puse, pero para que lo tengamos registrado, el calor específico del agua sólida es de 0,5 calorías por grados. Y finalmente la masa de agua que teníamos que agregar, esta me quedó pendiente por acá, se ve que era de algún otro problema que copié y pegué. Creo que era del problema anterior, que era de 150 gramos, esta de acá, que quedó y no la borré. Igual ahora mucho sentido no tiene borrarla porque después la voy a borrar, porque vamos a seguir en el desarmadero de paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, primera consideración, nuestro sistema de relaciones, nuestra ecuación de calor, nuestra variación de temperatura, nuestra ecuación de un sistema cerrado, el sistema aislado en equilibrio de dos materiales, la ecuación de equilibrio de dos sustancias en un sistema aislado. El calor latente de fusión, la cantidad de calor que tenemos que incorporar con el latente de vaporización. Nuestra estrategia, como siempre, tomo los valores de 2 y de 4, en este caso, y los voy a reemplazar en nuestra ecuación número 3. Y eso nos queda de la siguiente manera. Ahí tendríamos, ahí tenemos los valores que tenemos que reemplazar, y nos queda toda nuestra expresión. El primer término se corresponde con el agua líquida a 0 grados. El segundo término con la cantidad de calor que tenemos que agregarle al agua sólida para que se transforme en agua líquida del primer término. Y finalmente, la cantidad de agua que tenemos que agregar ¿sabes qué? Me parece que hice mal este problema. Tomé esta cantidad de masa como dato, me dio la resolución, y averigüé la temperatura. Cambié el enunciado del problema, con lo cual está mal. Pero igual vamos a recorrerlo. Fíjense porque me estoy dando cuenta por la ecuación que tomé mis 150 gramos y averigüé mi temperatura. En lugar de tomar este valor de 10 grados, y lo que hice fue callar la temperatura. Un pequeño cambio que hice que ahora vamos a corregir, por supuesto. Entonces, en principio lo que hice fue despejar
la temperatura inicial y hacía una temperatura que quedaba con un valor bastante extraño. Así que bueno, luego lo que hicimos, no me acuerdo si habíamos resuelto algún problemita más, pero como tenemos tiempo, no, creo que no resolví más nada. A ver. Acá hemos sumado algún problemita más, no me acuerdo si habíamos sumado más problemas. Así que bueno, lo concreto es que vamos a arreglar este problema. ¿Por qué? Porque yo lo planteé con un dato que no corresponde, que es este que me había olvidado de otro problema anterior. Así que vamos a borrarlo por ahí y nuestra temperatura sería el dato. Con lo cual, fíjense que me cambió bastante esta historia. Todo esto de acá no corre. ¿Y cuál es el gran cambio? La masa de agua. La temperatura inicial la tengo como dato. Claro, y por eso me fallaba cuando... Ahí está. Ahí me quedó mi incógnita. Había tipeado mal, en lugar de poner t.i, que es lo que tengo que hacer para expresar este valor. Bueno, acá tendría el t inicial, lo tenemos como dato. Y el t final también lo tenemos como dato. Con lo cual, fíjense que me queda la masa de agua, era la que teníamos que agregar. Vamos a chequear. Nuestra masa 2. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar. ¿Cómo hacemos para el proceso de despejado? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Propiedad distributiva, en este término que tenemos por acá, así que esto queda igual. Lo pegamos por acá. Por supuesto, lo que voy a hacer es achicar un poquito el tamaño de la letra como para tener un poquito más de espacio. Por ahí me alcanza, entonces, ¿qué voy a hacer? Este término de acá lo voy a cortar, esto lo voy a borrar. Ahí está, multiplicado por temperatura final, menos esto que tenemos por acá de nuevo, multiplicado por temperatura inicial. Y ahí estaríamos. Nuestra incógnita sigue firme ahí, que era nuestra masa de agua, nuestra temperatura final 10 grados, nuestra temperatura inicial que tengo que modificarla. Temperatura inicial es esta que está acá, así que voy a hacer ese pequeño cambio en la ecuación. Porque teníamos dentro de los datos determinar la masa de agua a 28 grados. Temperatura inicial, me estaría faltando la segunda temperatura inicial, que era, vamos a agregar acá, temperatura inicial 28 grados Celsius. Ahí nos queda, esta temperatura nos estaba faltando, la de la otra masa de agua. Y entonces ahí sí, estos datos los tenemos todos, con lo cual simplemente hay que despejar este término. Y está fácil. Todo esto, digamos, por ahí me conviene. Acá lo tenemos dos veces, así que ni siquiera teníamos que haber, mala mía, ni siquiera tenía que haber despejado de esta manera. Voy a borrarlo en piloto automático. Fíjense que tengo que despejar esto, así que esta temperatura final y esta temperatura inicial lo vamos a despejar. Este término lo voy a pasar del otro lado de la igualdad, pasa con resto, con signo menos. Así que hacemos así. Hacemos así. Primero esto vamos a sacarlo de acá. Este término lo vamos a sacar de acá, lo vamos a poner en lugar del 0, con un signo menos. Ahí está. Eso fue lo que hicimos. Luego, esta es mi incógnita, con lo cual todo lo que tengo en esta expresión, vamos al paso siguiente, sería
todo esto, este término que tenemos acá con signo negativo, vamos a pasarlo del otro lado, entonces ponemos un signo menos y lo pegamos. Esto, por supuesto, vamos a eliminarlo. Por supuesto, también tenemos que pasarlo dividiendo, así que ya lo corto y multiplico por acá. Y acá me quedaría esto para eliminar. Voy a hacer así. Esto, voy a copiarlo, borramos. Y ahí quedó. Y bueno, hay un detalle importante acá. Esto voy a hacer así. Bueno, me entusiasmé, lo armé sobre la misma estructura. Y ahora tengo que poner la igualdad al revés, ¿no? Así que esto ya lo tenemos resuelto por acá. Y ahí tendremos nuestra masa, que en nuestro caso sería de 0,56 kilogramos, que podríamos poner expresado en gramos, 555,56 gramos la masa. Y ahí tenemos, ahora sí, bien resuelto nuestro problema, porque nos pedían la masa del agua que había que agregar. Fíjense que fácil me equivoqué cuando copié y pegué en este caso. Habíamos dicho que poníamos en kilogramos, está bien, 0,56 kilogramos. Qué fácil que me equivoqué. Había dejado un dato copiado del otro lado y modifiqué, me olvidé de pasar estos 28 grados y ya está. Resolví otro problema distinto. Con lo cual, como no respondí las preguntas, básicamente me encontré con esta situación paradójica, en la cual un problema lo teníamos más resuelto y vimos dónde erramos y encontramos la solución a este problema. Siendo las 11:25, como podrán ver, este esquema de ir aprovechando y desandando los problemas que no vamos viendo precedentemente, me da la posibilidad de trabajar mejor en la resolución de otros problemas. Con lo cual, vamos a meternos y tratar de aprovechar este rato que tenemos como para resolver más problemitas. Lo cual es una buena noticia porque cuanto más problemas resolvamos juntos, más avanzamos en nuestra guía de resolución de problemas. Y eso siempre es una muy buena noticia. Así que bueno, como verán, tenemos varios problemitas para resolver. Acá tengo algunos que estoy acomodando un poquitito, pues se me fueron desajustando y cuando me paso como a veces con un poquitito con este 150 me quedó histórico, fíjense, me voy a equivocar seguido con esto. Con esto tendríamos prácticamente los 32 problemas, tendríamos resuelta la guía, ¿no? Así que cuanto más avancemos, mejor. Veamos de avanzar con un problemita más, este el que vimos recién. Vamos con el 27. No sé de qué trata. Dice, ¿qué masa de vapor saturado de agua a 100 grados hay que condensar en 500 gramos de agua a 5 para elevar su temperatura a 95 grados? Interesante. Vamos a ver. ¿Qué debemos informar? Fíjense, ¿qué masa de vapor saturado? Entonces, primero, un tema. Tenemos vapor a 100 grados, que tenemos que transformar primero en agua líquida y después bajar la temperatura. Así que bueno, la pregunta es masa punto vapor igual incógnita. Ahí estaría nuestra primera gran incógnita. Datos que tenemos. Vamos a empezar a borrar todo por acá y empezar de cero. Dice, ¿qué masa de vapor saturado de temperatura inicial del agua? Vapor, 100 grados Celsius. Primer dato que encontré por allí.
momento inicial, temperatura. Hay que condensar 500 de agua a 5 grados. Situación siguiente. Masa de agua líquida, 500 por grado. Ahora tendríamos temperatura. Esta es temperatura inicial. Entonces vamos de nuevo. Temperatura inicial del agua, H2O, líquida, igual 5 grados Celsius. Esto lo vamos a alinear todo. Ahí está. ¿Qué otro dato tenemos? Temperatura final. Temperatura final 95 grados Celsius. Ahí se me complicó un poquitito. Ahí tendríamos nuestra temperatura intermedia. ¿Y qué datos tenemos que traer? Bueno, primera medida, para eso los había anotado en su momento. Estos calores que tenemos por acá, los calores latentes de fusión y de que estamos armando, vamos a ponerlo como dato. Calor latente de fusión, calor latente de vaporización. Bueno, el de fusión lo dejo por acá un costadito porque la verdad es que no lo estaría necesitando. Así que ahí ponemos nuestro calor latente. La masa, tendríamos por acá también nuestros calores específicos. Calor específico del agua líquida. Y del agua sólida no nos afectaría. Pues tenemos justo el momento. No tenemos nuestro calor específico. También ese dato que tenemos. Entonces seguimos buscando. ¿Qué masa de vapor saturado de agua a 100 grados? Masa de vapor saturado es coexistencia de agua líquida y aguas, digamos, en estado líquido justo en el momento. Pero estamos analizando la que está en vapor, que vamos a tener que bajarla a líquido para después mezclarla con la otra para llegar a otra temperatura intermedia. Entonces, las relaciones que tenemos, por supuesto, son las que de siempre, a las que tenemos que hacer un agregado. Las 4 y las 5 que habíamos puesto en el problema anterior, y que todavía no había, cuando copié y pegué, por supuesto, como no habíamos desarrollado ese tema, todavía no las había incorporado a mi paleta de relaciones. Y entonces mi estrategia sería bastante parecida a esta. Es la misma estrategia. Fíjense que la estrategia es, tomo ecuación 2 y 4 en este caso sería 5, fíjense que hay un pequeño cambio, no fusión, sino vaporización, cambiamos ahí y pintamos y lo reemplazamos por la ecuación 3. Y ahí está, listo, ya está. La ecuación general sería esta que tenemos por acá, ahora la vamos a adecuar. Entonces, teníamos esto que sería agua, vapor, perdón. Así que estado 1 vamos a considerarlo vapor. Vamos a reemplazar por los datos que teníamos. Entonces, primera medida. Vamos a reemplazar esto de acá, tal como dijimos. Ahí lo tenemos. Luego, acá voy a poner un signo igual para que me vaya mostrando. Calor específico 1 sería el calor específico del agua. Calor específico del agua. Podríamos estudiar. Nosotros estamos justo haciendo el pase. Entonces vamos a tener el calor específico. Primero, me estaríamos faltando agregar un término por acá, así que vamos a hacer así. No, mala mía. Este término que tengo acá lo quiero, vamos a hacer así. Vamos a poner un término más. Es el calor latente de vaporización multiplicado por la masa, 0.1 de agua. En realidad, como tenemos que hacerlo así. Me gustaría más hacerlo de esta manera a mí. Esto copiarlo acá
pegarlo ahí, esto cambiar de lugar, ponerlo en este término, y ahora les cuento cuál es mi idea, cómo lo estoy pensando. Tengo el agua a vapor, pero en este primer término lo llevo a líquido. Con este término lo llevo a la temperatura que lo tengo que llevar y acá es lo que tengo que agregar. Entonces, LB, veamos, este que sería el del agua. Lo reemplazo para no tener dificultades. Ahí está. La masa 1 va a ser mi incógnita. Me está diciendo que tengo error y acá lo tenía como dato. Y esto. Bueno, esto lo tenemos como dato. Esta es nuestra incógnita. Más calor específico 1. Ya líquido, el calor específico del agua sería este de acá. Calor específico del agua líquida. La masa 1 seguimos sin saber cuál era. Pues decía, ¿qué masa de vapor saturado? Entonces, esta era la parte del vapor que tenemos que agregar. Lo pasé de vapor a líquido y ahora tenemos que llevar a temperaturas. Vamos a revisar las temperaturas. La temperatura original inicial era 100 grados. Así que esta está fácil. Temperatura inicial la reemplazamos. La temperatura final la conocemos. El dato que está acá. Por si acaso, fíjense que repito con el copio y pego, pero más o menos está escrito lo mismo. Vengo reemplazando los valores. Calor específico del agua vuelve a ser el mismo porque es calor específico de agua líquida. No hay cambio. Sí me interesa saber el valor de la masa de agua líquida que teníamos disponible, que era 500 gramos. Así que ahí vamos. Y nuestra temperatura final y nuestra temperatura inicial que las conocemos. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura inicial del agua era esta que estaba acá y nuestra temperatura final era esta que estaba acá. Con lo cual, fíjense que reemplazamos los valores. Lo que habría que chequear es si esto me sigue dando G no definido. Ah, porque debo tener mal cargado, esperen, acá, fíjense qué loco, me estaba tirando un error, qué lindo, ¿qué es esto? Porque era gramos, y me había olvidado de poner ahí está. Ahora me quedó la incógnita como corresponde. Entonces, lo que voy a tener que hacer es sacar factor común de estos elementos. ¿Cuál es? Este que tengo acá con este que tengo acá, que son incógnitas. El valor no definido es M1. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Saquemos factor común. Entonces lo que voy a hacer es, copio esto, lo multiplico por, abro paréntesis, y voy a poner este primer término, más todo este segundo término, sacándole el elemento M que ahora lo voy a borrar. Esto de acá, teníamos que sacarlo, porque justamente lo que hice fue sacar ahí quedó. Perfecto. Saque factor común M1, que es la incógnita, más todo esto, igual a 0. Voy a poner otro igual para que me tire la incógnita, la sigo viendo ahí la incógnita, la estoy especificando, y hay que despejar. ¿Y para eso qué hacemos? Del otro lado, bueno, primero voy a hacer así. Este término, hacemos así, del otro lado de la igualdad, todo este término que tenemos con signo menos, así que ponemos un signo menos, y todo lo dividimos por el elemento que está multiplicando a lo que queremos despejar, con lo cual tendríamos nuestro resultado. Epa, calor específico del agua líquida, me está dando como que no lo tengo definido. Y acá lo tengo. A ver qué fue lo que pasó. Ahí está. Y ahí tenemos el resultado. Tenemos que agregarle, vamos a ponerlo en gramos, 84, y esperen que hay un momentito, hay un problemita. Momentito. Fíjense que me está dando negativo. Algo mal hicimos en nuestro despeje.
Pues yo tengo el signo menos, lo tengo puesto por acá. Temperatura final. Este tendría que ser negativo. ¿Por qué? Ahí creo que... acá está. Esta temperatura inicial era 5 grados, no está bien. Acá esta es negativa. Esto tiene que ser 100 grados. Vamos a copiar y mirar el resultado, a ver qué nos da. 100. Y esta temperatura final, vamos a ver cuánto es, que tendría que ser 95. 95, entonces, 100 menos 95, me da negativo. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a analizar acá este término que me está quedando acá. Temperatura final, esta es 95 menos 5 grados, creo que era. Mm, Ese signo menos creo que lo puse mal. A ver dónde lo puse mal. Claro. Este término es menos. Este término es este que está acá. Luego, este término tendría que dar, esto me da negativo. Y acá hay un detalle que es importantísimo. ¿Se acuerdan que pusimos el calor de vaporización? Fíjense qué detalle importante. Nosotros estamos pasando de gas a líquido. Entonces el 540 es negativo. Y ahí resolvimos nuestro problema porque no tenía sentido una masa negativa. Entonces dije, ¿qué fue lo que ocurrió? Claro, lo que ocurrió es que nosotros agregábamos 540 cuando era calor de vaporización. Ahora, el calor, digamos, de licuación es el menos, el inverso, y en el revés. Por ese motivo es importante prestar atención a los valores, y acá tendríamos el valor de nuestra masa a agregar. Y ahí tendríamos nuestro problema resuelto. Con lo cual, les soy sincero, creo que es un buen momento para preguntarnos si podemos hacer un problemita más, o si nos alcanza o no nos alcanzan los tiempos. Yo creo que sí. Con lo cual, estaríamos en condiciones de, ahí tendremos nuestro resultado, de meternos en el problema 28, por ejemplo, y vemos qué onda. Y seguimos avanzando en esta estrategia de resolver la mayor cantidad de problemas posibles. Y casi lo tenemos terminado. Y creo que con un poquito de suerte, el día jueves barremos con todos los problemas. Entonces, fíjense que estaríamos trabajando con el problema 28. Veamos. Vamos a hacer el 29. Interesante para analizar. Bien, vamos a borrar estos datos que tenemos por acá. Acá tendríamos que armar nuestra estrategia un poquito mejor, así que lo que voy a hacer es borrar por acá, dejar solamente los titulares. Fíjense que voy a tomar toda esta serie.
Ahí tenemos nuestro problema 29, es el que vamos a trabajar hoy. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría analizar un poquitito de qué se trata todo esto. Encontrar nuestras incógnitas. Dice calcular la masa de plomo fundido. Bien, estamos bárbaros. Masa de plomo fundido. Y a la temperatura de fusión que hay que incorporar en 200 gramos de agua, que estén a 35 para convertir la mitad de agua en vapor. Bueno, primera consideración importante. Tenemos que averiguar cuál es la temperatura de fusión del plomo. Así que ese dato no lo estaríamos teniendo acá, pero es un dato implícito. Entonces me está pidiendo como dato masa PB líquido. Esa es la incógnita que me está pidiendo, fundamentalmente me da la sensación a mí. Acá vamos a poner PB con la letra B con minúscula para tener el símbolo del plomo. Ahí está. PB de plomo líquido. Esa es la gran incógnita. Ahora, primer gran problema que tengo, temperatura de fusión. No la tengo. Pero, ¿cómo es que podemos hacer? Vamos a ver si podemos encontrar temperatura fusión del plomo. Y acá está. La temperatura de fusión del plomo, 327.5 grados, sacado de Wikipedia o Wiki lo que fuere, con lo cual ya sabemos que tenemos nuestra temperatura inicial del plomo. Entonces, temperatura inicial del plomo líquido igual, y pega, ¿cuánto era que valía la temperatura? 327,5 grados. 327,5 grados Celsius. Ahí está. Primera temperatura la tendríamos por allí. Fantástico. Calcular la masa del plomo, entonces este es el primer valor con incógnita. Acuérdense que está líquido, ¿no? Entonces me pide calcular la masa de plomo fundido. Y que está la temperatura de fusión. Que hay que incorporar en 280 gramos de agua. Masa del agua. Masa. H2O 280 por gramos. Tenemos la masa del agua. 47 se nos complicó, pero por lo menos dejamos algo planteado. Temperatura inicial del agua. Temperatura inicial del agua. 35 grados Celsius. Ahí vamos armando de a poquitito nuestro esquema. Lindo problema, porque entonces dice, vamos a ver, para convertir la mitad de agua a vapor. O sea que tendríamos masa de vapor, esta sería masa de agua líquida. Y ahora vamos a hacer así. Masa de agua sólida igual al 50% sería dividido 2. Así que ponemos acá dividido 2 igual. Y ahí la tendríamos. Y vamos a poner en gramos. Ahí tendríamos nuestra masa de agua vapor, no sólida, vapor. Ahí está.
Interesante. Entonces, tenemos los calores de fusión del agua, los necesitaríamos, de vaporización. En este caso, va positivo, porque hay que pasarla de líquido a el 29, 28 que lo salteamos, el 29. Tendríamos por acá con un signo más. Positivo. Y tal vez nos estaría faltando el plomo. Dice, calcular la masa de plomo fundido. Nos estaría faltando otro detalle, que sería nuestro coeficiente. A ver si es este. A ver qué dice por acá. No, ahora necesitamos nuestro calor del plomo, nuestro calor latente, ¿no? Calor latente de fusión del plomo. Latente no, de fusión no, porque eso es para pasar. Ah, sí, está bien. Temperatura 320, calor específico 0,31, calor de fusión del plomo 5,74. Ahí tendríamos todos los datos, fíjense qué lindo. Ya que estamos, copiamos este texto y tendríamos esto por acá, ¿no? Habría que agregarlo, la verdad tendría que haberlo agregado al texto, ¿no? Ahí tendría que ser. Esto lo eliminamos. Uy, hice lío. Y ahí vamos a achicar un poquitito a 12 el enunciado. Ahí nos quedó. Ahí tendría que serles totalmente franco. Tendríamos que haber puesto toda esta información adicional. Calor del plomo, 5,74. Temperatura del plomo fusión 3,27. Igual, un detalle. El plomo está líquido. Tenemos temperatura de fusión del plomo 3,27. Bien. Yo creo que es un buen momento para, después de haber agrupado y generado toda esta información adicional, dejarlo preparado como para arrancar la próxima clase con esto. Fuimos generando, fíjense que después las relaciones va a ser ver cómo reemplazamos, básicamente la estrategia va a ser más o menos parecida, armar con todos los momentos, que va a estar difícil, ¿por qué? Porque vamos a tener un momento de pasaje del plomo del estado líquido al estado sólido, vamos a tener que después bajar la temperatura del plomo, y tenemos el agua y la vaporización del agua. Con lo cual hay 4 términos en danza, y acá nos vamos a detener para la clase que viene continuar con este tema. Así que bueno, yo lo que les propongo es dejar de compartir pantalla, abrir el juego, preguntarles si hay alguna duda puntual como para contestarles, y en caso de que no las hubiera, nos encontramos el próximo jueves, 7:30 de la mañana, para nuestra próxima clase, en la cual vamos a tratar de redondear este último tema, tratar de cerrar este problema que tiene sus complejidades, hablar sobre el marco teórico de algún problemita más, y el marco teórico sobre mecanismos de transmisión del calor, donde vamos a hablar de radiación, convección, etc. Y con eso cerramos el capítulo de calorimetría. Con lo cual tendríamos el próximo lunes una especie de clase de consulta, de dulda, tratar de atar cabos sueltos, y ya estaríamos en condiciones de tener cerradito todo este tema que podríamos meter para evaluar. Así que el próximo lunes definimos el momento de la evaluación, y estaríamos los jueves ya arrancando con hidrostática. Así que ese es todo nuestro panorama. Bueno, si no veo, no se olviden de registrar su nombre y apellido completo y la burbuja a la que pertenecen. Y después de esto, no me queda más que despedirme hasta el jueves a las 7:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes.